Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Universo Peter 899. Capítulo 1. Peter Parker. La lluvia golpeó la escalera de incendios como agujas. Peter Parker tenía 10 años cuando supo que el dolor tenía un horario. 18:30. Papá llega a casa. 18:31. El cinturón. 18:35. Silencio. Richard Parker no bebía mucho. No era necesario. Tampoco gritaba a menudo. De alguna manera eso habría sido más fácil. Gritar era ira. La ira se apagó. La crueldad de Richard fue más fría. Calculado. Tenía reglas. Y Peter siempre parecía romperlos simplemente por existir. Desde que murió la madre de Peter, Richard se había obsesionado con una idea imposible. La muerte podría ser derrotada. Estudió biología. Genética. Regeneración celular. Cualquier cosa que pueda explicar por qué los seres humanos envejecen, se deterioran y finalmente mueren. Y cuando los experimentos fallaron, Richard necesitaba a alguien más a quien culpar. Peter se convirtió en su rata de laboratorio. Deja de deprimirte. Grieta. Contéstame. Grieta. Ser útil. Grieta. Peter aprendió rápidamente que llorar solo empeoraba las cosas. A los 15 años, apenas se inmutaba. A los 16 años, había olvidado lo que se sentía al esperar amabilidad. Aprendió a reparar radios rotas. Cerraduras rotas. Electrodomésticos rotos. Incluso aprendió a tratar las lesiones él mismo con cualquier cosa que pudiera conseguir tranquilamente. En la escuela, los profesores ocasionalmente se daban cuenta. Peter, ¿está todo bien en casa? Sí. ¿Seguro? Simplemente torpe. Aceptaron la respuesta. Todos lo hicieron. Porque creer que Peter era torpe era más fácil que creer que un padre podía ser la razón por la que su hijo siempre estaba exhausto. Y la escuela era el único lugar donde Peter podía respirar. No olía a productos químicos, jeringas ni cuero. Olía a libros. Polvo. Lluvia. Vida normal. Ahí fue donde la conoció. Gwen Stacy. Gwen Stacy estaba sentada a 2 asientos de él en química avanzada. Ella fue brillante. Calificaciones perfectas. Cabello perfecto. Sonrisa perfecta. Al menos eso es lo que pensaba Peter. Durante la primera semana, ella se volvió hacia él. Oye, eres inteligente, ¿verdad? Pedro parpadeó. Supongo. ¿Puedes explicar los enlaces covalentes? Así lo hizo. La semana siguiente, ella volvió a acercarse a él. Mi compañero de laboratorio se fue. No te importa ayudarme, ¿verdad? Pedro sonrió. Seguro. Luego vinieron los deberes. Los ensayos. Las sesiones de estudio nocturnas. Mi papá dice que si no obtengo una este semestre, no puedo ir a la gala de Oscorp, se quejó Gwen una tarde. ¿Podrías revisar mi tarea? Pedro asintió. Sí. Él siempre decía que sí. Porque Gwen le sonrió. Porque ella le tocó el brazo cuando le dio las gracias. Porque ella le hacía sentir que importaba. Y porque ella era la primera persona que le había hecho preguntas que no fueran. ¿Dónde está mi cena? Oh, ¿por qué esto no ha terminado? Durante 8 meses, Peter tuvo algo que esperar. Todas las mañanas se decía lo mismo. Simplemente termina hoy. Gwen está esperando. Él hizo sus informes de laboratorio. Él la ayudó con sus tareas. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana dándole clases particulares antes de los exámenes. Mientras tanto, su propio trabajo se acumulaba. Sus calificaciones colapsaron. Sus profesores se dieron cuenta. Gwen no lo hizo. O tal vez simplemente no le importaba. Pete, le susurró una tarde, apretándole la mano en el pasillo, literalmente me estás salvando la vida. Pedro sonrió. En cualquier momento. Él le creyó. Ese fue su error. Boletas de calificaciones. Gwen está aquí. Promedio de calificaciones de 4,0. Pista de valedictorian. Peter Parker. 2,1 promedio de calificaciones. Nota del profesor. El estudiante parece cada vez más distraído. Posibles dificultades en casa. 2 días después, Peter encontró a Gwen en la biblioteca. Algo era diferente. Ella no lo miraría. Gwen. Nada. ¿Estás bien? Finalmente cerró su computadora portátil. Peter, ya no podemos hacer esto. Su sonrisa desapareció. ¿Hacerlo? Ella hizo un gesto entre ellos. Nosotros. La tutoría. La tarea. Todo. Peter la miró fijamente. Pero dijiste, mi papá se enteró. El estómago de Peter se apretó.
Descubrir que has estado haciendo mi trabajo. Te estaba ayudando. Lo sé. Entonces, ¿cuál es el problema? Gwen suspiró. No estás escuchando. Peter la miró fijamente. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Mi papá dice que me estás usando. Peter casi se rió. Fue una acusación tan ridícula que dolió. He pasado 8 meses ayudándote. Lo sé. Me quedé despierto toda la noche por ti. Lo sé. Mis notas bajaron porque te estaba ayudando. Dije que lo sé. La biblioteca quedó en silencio. Gwen bajó la voz. Luego dijo las palabras que permanecerían con él mucho después de que olvidara todo lo demás. Necesito concentrarme en personas que no me depriman. Pedro se quedó helado. ¿A la gente le gustó? Ella dudó. Luego se encogió de hombros. Quiero decir, mírate, Peter. No dijo nada. Gwen recogió su bolso. Sin resentimientos, ¿vale? Pedro la miró. ¿Realmente dices eso? Ella sonrió. Pero no había calidez en ello. Honestamente, ni siquiera entiendo por qué me molesté en primer lugar. Ella pasó junto a él. Luego se detuvo. Ah, y gracias por toda la ayuda. Se le escapó una pequeña risa. En serio. Fuiste útil. Luego ella se fue. Pedro permaneció sentado. Inmóvil. 8 meses. Todas esas noches. Cada tarea. Cada promesa. Cada vez que ella lo había llamado especial. De repente comprendió. Él no había sido especial. Había sido útil. Y en el momento en que dejó de ser útil, ella se alejó. Inicio. Richard estaba esperando cuando Peter regresó. Ya había visto la boleta de calificaciones. Fallaste. Peter bajó la cabeza. Puedo arreglarlo. Ricardo se rió. Siempre dices eso. Pedro no dijo nada. Tus notas son terribles. Trabajaré más duro. Estás perdiendo mi tiempo. Peter tragó. Richard se acercó. Y ahora ni siquiera esa chica te quiere. Las manos de Peter se cerraron en puños. No vales nada, Peter. Silencio. ¿Me oyes? Peter miró al suelo. Sí. Dilo. A Peter se le hizo un nudo en la garganta. No valgo nada. Ricardo asintió. Bien. Peter subió las escaleras. Cerró la puerta de su dormitorio. Luego se sentó en el borde de su cama. Durante horas miró fijamente al techo. Sin música. Sin teléfono. Sin tarea. Nada. Solo el sonido de la lluvia contra la ventana. 2 semanas después, a las 2 a.m., Peter finalmente se puso de pie. Agarró su chaqueta. Y salió a la lluvia tormentosa. El puente de Williamsburg. 2:13 a.m. La lluvia había convertido las calles en espejos. Peter caminó hasta que le dolieron las piernas. Hasta que las luces de la ciudad se desdibujaron detrás de sus lágrimas. Hasta que no quedó ningún lugar a donde ir. El puente se extendía sobre la oscuridad. El viento atravesó su ropa. Debajo de él, el río se agitaba bajo la tormenta. Pedro estaba solo. Por una vez, nadie le decía qué hacer. Nadie le exigía nada. Nadie lo necesitaba. Nadie lo quería. Cerró los ojos. Y por un momento terrible, Peter se sintió completamente vacío. Entonces, grieta. Un rayo partió el cielo. Pedro abrió los ojos. Y saltó del puente y. Necesito sus comentarios y asuman esto, por favor, chicos. La creación es difícil, ánimo. Vota por mí. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Capítulo 2. Despertar. Capítulo 2. El despertar. Peter Parker se despertó con el sonido de la lluvia. Durante varios segundos él no se movió. Él miró al cielo. Su ropa estaba empapada. Le dolía el cuerpo. Le zumbaban los oídos. Pero él estaba vivo. Peter se sentó lentamente. ¿Qué? Miró a su alrededor. No estaba en un hospital. No estaba en el puente. Estaba en algún lugar debajo de él. Sus ojos cayeron hacia el cemento. Había un enorme cráter debajo de él. Pedro se quedó helado. El cemento que rodeaba su cuerpo estaba agrietado. Su mano tembló. ¿Qué demonios? Se puso de pie. En el momento en que se levantó, sintió que algo andaba mal. No doloroso. Diferente. Todo su cuerpo se sintió despierto. Peter se miró las manos. Le temblaban los dedos. Apretó un puño. Los músculos de su brazo se tensaron. Entonces, crack. La barandilla de metal a su lado se dobló hacia adentro. Peter saltó hacia atrás. ¿Qué? Se quedó mirando la barandilla. Ni siquiera lo había golpeado. Apenas lo había tocado. Peter volvió a acercarse lentamente a él. Su dedo presionó contra el metal. Se dobló. Sus ojos se abrieron como platos. De ninguna manera.
Se agarró a la barandilla con ambas manos. Y tiró. Chirito. El metal se soltó. Peter tropezó hacia atrás. Lo dejó caer inmediatamente. Bueno. Se miró las manos. Está bien, eso no es normal. La primera prueba. Peter necesitaba respuestas. Encontró un almacén abandonado cerca y entró. Había cajas por todas partes. Estantes metálicos. Maquinaria antigua. Perfecto. Se acercó a una pesada mesa de acero. Peter colocó ambas manos debajo. No hay manera. Él levantó. La mesa se despegó del suelo. La boca de Peter se abrió. Lo levantó más alto. Luego más alto. Santo. Lo dejó caer. Auge. Pedro saltó. Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. Nadie. Bien. Agarró una caja de madera. Se sentía más ligero que una mochila. Lo arrojó. La caja voló por el almacén y explotó contra la pared. Peter se quedó mirando. Está bien, se miró los brazos. Soy fuerte. Hizo una pausa. Realmente fuerte. Peter intentó correr a continuación. Gran error. Se empujó del suelo. Y de repente, ¡guau! El almacén desapareció detrás de él. Peter se estrelló contra una pared. Estallido. Se desplomó en el suelo. ¡Ay! Se sentó. Luego parpadeó. Estaba en la mitad del edificio. ¿Qué tan rápido iba? Se levantó de nuevo. Esta vez se movió con cuidado. Un paso. 2. Luego 3. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro pudiera procesarlo. Se agachó. Un tubo que cayó rozó su cabeza por centímetros. Pedro se quedó helado. La tubería se estrelló contra el suelo. No lo había visto caer. De algún modo lo había sabido. Una extraña sensación recorrió la parte posterior de su cráneo. Como estática. Como una advertencia invisible. Peter miró lentamente hacia arriba. Otro tubo colgaba suelto. Su cuerpo se movió antes de que pensara. Saltó de lado. La tubería se estrelló exactamente donde él estaba parado. Peter se quedó mirándolo. Eso no fue suerte. Cerró los ojos. La extraña sensación volvió. Una leve presión detrás de su cráneo. Pedro abrió los ojos. Algo venía detrás de él. Se dio la vuelta. Nada. Esperó. Luego, un pequeño perno de metal cayó de un estante. Peter lo atrapó sin mirar. Silencio. Se quedó mirando el rayo en su palma. Su respiración se hizo más pesada. ¿Qué soy yo? El muro. Peter regresó a casa antes del amanecer. Estaba exhausto. Confundido. Y absolutamente aterrorizado. Entró a su habitación y se desplomó sobre la cama. Entonces sucedió algo extraño. Su mano no abandonó la pared. Peter frunció el ceño. Él tiró. Nada. Tiró más fuerte. Su palma permaneció atrapada. ¿Qué? Intentó levantar la mano nuevamente. Todavía estancado. Peter se miró los dedos. Luego, lentamente colocó su otra mano contra la pared. También se quedó estancado. Sus ojos se abrieron como platos. No. Se impulsó hacia arriba. Sus pies abandonaron el suelo. Peter miró hacia abajo. Estaba parado de lado. En la pared. Él tragó. Estoy escalando. Movió una mano. Luego otro. Sus pies lo siguieron. En cuestión de segundos, Peter estaba arrastrándose por la pared. Llegó al techo. Y sonrió. Por primera vez en meses, Pedro se rió. Una verdadera risa. No nervioso. No forzado. Real. Luego miró hacia abajo. ¿Cómo voy a bajar? El espejo. Peter aterrizó mal. Una vez su madre lo había llamado elegante. Claramente, ella se había equivocado. Entró al baño y se miró en el espejo. Sus ojos eran diferentes. No visiblemente. Pero Peter podía sentirlo. Su cuerpo había cambiado. Cada sonido parecía más fuerte. El frigorífico zumba abajo. La lluvia golpea la ventana. Un coche pasa de varias calles de distancia. Podía oír todo. Podía olerlo todo. Su corazón latía constantemente. Poderosamente. Peter se tocó el pecho. ¿Qué me pasó? Luego sus ojos se dirigieron hacia la puerta del laboratorio. El laboratorio de su padre. Peter no había entrado en él en meses. No desde que Richard murió hace 2 semanas. Abrió la puerta. La habitación estaba exactamente como la recordaba. Frío. Estéril. Lleno de máquinas y notas de investigación. Richard Parker llevaba años intentando conquistar la muerte. Y ahora Peter de alguna manera había sobrevivido a algo que debería haberlo matado. Peter caminó hacia el escritorio de su padre. Una pila de trabajos de investigación permanecía intacta. Cogió uno. Regeneración genética.
Adaptación celular. Genética entre especies. La expresión de Peter cambió. Leyó otro. Luego otro. Sus ojos se abrieron como platos. Papá, por primera vez, Peter se preguntó si Richard había estado más cerca de algo de lo que nadie pensaba. El funeral. Al día siguiente, Peter estaba bajo un paraguas negro. La lluvia cayó sobre el cementerio. El funeral de Richard Parker fue pequeño. Demasiado pequeño. Peter estaba junto a la tumba con las manos en los bolsillos. La gente hablaba de Richard. Brillante científico. Investigador dedicado. Un hombre que quería cambiar el mundo. Pedro no dijo nada. No lo conocían. No sabían lo que pasó a puerta cerrada. No sabían en qué se había convertido Richard después de la muerte de la madre de Peter. Peter miró fijamente el ataúd. Una parte de él odiaba a su padre. Otra parte todavía quería que volviera a casa. Esa contradicción dolió más de lo que Peter esperaba. El sacerdote terminó de hablar. Todos se alejaron lentamente. Pedro se quedó. Solo. Adiós, papá. Se volvió. Y se alejó. El laboratorio. Esa noche, Peter regresó al centro de investigación abandonado de Oscorp. El laboratorio de su padre esperaba en la oscuridad. Peter encendió las luces. Las máquinas se despertaron. Pasó junto al equipo genético. Más allá de las computadoras. Más allá de la investigación de Richard. Luego se detuvo. Había una fotografía junto al monitor. Pedro lo recogió. Su padre. Su madre. Y Pedro. Antes de que todo se desmoronara. Peter se quedó mirando la fotografía durante un largo momento. Luego lo volvió a colocar. Miró hacia el equipo del laboratorio. Si estuvieras tratando de cambiar el mundo, Peter tomó uno de los cuadernos de Richard. Entonces tal vez pueda terminar lo que empezaste. Abrió una página en blanco. Peter empezó a dibujar. Una máscara. Un traje. Patrones web. Un símbolo. Algo que podría ocultar su identidad. Algo que pudiera moverse con él. Algo que le pertenecía. No Ricardo. No Gwen. Nadie más. A él. Peter miró el diseño inacabado. Por primera vez en años, sonrió. No Peter Parker. Algo nuevo estaba naciendo. Cogió la máscara sin terminar. Y ponlo sobre su cara. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. La araña. Capítulo 3. La araña. Tuve 3 problemas. 1. Yo era más fuerte de lo que un ser humano tenía derecho razonable a ser. 2. Podría pegarme a las paredes. 3. No tenía absolutamente ninguna idea de qué se suponía que debía hacer con ninguno de esos hechos. También estaba lo de la web. Ese era técnicamente el problema 4. Pero estaba tratando de no pensar en eso. Pensar en ello me hizo recordar que de alguna manera había sobrevivido a algo que estaba razonablemente seguro de que no debería haber sobrevivido. Entonces. Progreso. Me estaba volviendo muy bueno en la negación. El traje. El laboratorio de mi padre tenía suficiente equipo para construir cosas que probablemente deberían requerir autorización del gobierno. Afortunadamente no había nadie cerca para autorizarme. Pasé las siguientes noches repasando la investigación de Richard Parker. La mayor parte fue inútil para mí. Algo de eso fue brillante. Algo de eso fue aterrador. Y un proyecto me llamó la atención. Textil de polímero adaptativo. El material había sido diseñado para responder a señales biológicas. Las notas de Richard lo describían como un tejido programable capaz de cambiar su configuración molecular en respuesta a impulsos eléctricos del sistema nervioso. En inglés normal. Podría escuchar tu cuerpo. Me quedé mirando la muestra dentro de la cámara de contención. Vas a ser mi traje. La computadora permaneció en silencio. Bien. No necesitaba otra opinión. Pasé 3 noches modificando el sistema. Luego otros 2 intentando evitar que explotara. La sexta noche finalmente lo hice funcionar. La tela era extraña. No se guardó como ropa normal. Existía como un material microscópico suspendido dentro de un dispositivo compacto. Cuando se activó, el polímero respondió a mi sistema nervioso y se expandió por todo mi cuerpo. Básicamente, no necesitaría ponerme un disfraz. Aparecería el disfraz. Eso parecía innecesariamente dramático. Lo aprobé. Coloqué el dispositivo contra mi pecho. El material se activó. Fibras negras y rojas se extienden por mi cuerpo como hilos líquidos. Me cubrieron los brazos. Mis piernas. Mi torso. Mi cara. El material se apretó a mi alrededor sin restringir el movimiento. Me miré en el espejo del laboratorio. El traje no era perfecto. Pero era mío. Cogí el emblema de la araña que había diseñado antes. Era pequeño. Simple. Una araña negra con extremidades alargadas.
Lo presioné contra mi pecho. El traje lo reconoció. El emblema desapareció bajo la tela. Entonces, haga clic. La insignia de la araña se desplegó sobre mi pecho. Lo miré fijamente. Bueno. Me volví de lado. Eso es realmente bastante bueno. Hice una pausa. No seas arrogante. El espejo no respondió. Aprecié su profesionalismo. 2 semanas después, vivir con la tía Ma y el tío Ben era extraño. Nada mal. Simplemente extraño. Nadie me gritó. Nadie me exigió que explicara cada error. Nadie trató la cena como un experimento de laboratorio. El tío Ben se quejó de la televisión. La tía Mai se quejó de que Ben se quejaba de la televisión. Fue normalidad. No estaba acostumbrado a la normalidad. La escuela no fue mucho mejor. Todos sabían que me habían transferido. A nadie le importaba por qué. Lo cual fue conveniente. Preferí que me ignoraran. Luego conocí a Meg y Jane Watson. Técnicamente, me topé con ella. Literalmente. Doblé una esquina demasiado rápido. Ella salió de un salón de clases. Chocamos. Sus libros cayeron al suelo. Lo siento. Lo siento. Lo dijimos al mismo tiempo. Ella me miró. La miré. Mis sentidos mejorados inmediatamente comenzaron a procesar todo. Latido del corazón. Respiración. Expresión facial. Lenguaje corporal. Intención. Ese último era nuevo. Mi percepción había cambiado desde el accidente. La gente ya no me parecía diferente. Podía sentir lo que estaban tratando de hacer. No leer la mente. Eso hubiera sido útil. Esto era más como, la intención tenía peso. Una amenaza se sentía diferente a la curiosidad. Una mentira se sentía diferente a la sinceridad. ¿Y MJ? Ella era genuina. Completamente. Eso me sorprendió. Pedro, ¿verdad? Asentí. Sí. Soy MJ. Lo sé. Ella levantó una ceja. Eso sonó espeluznante. No se suponía que fuera así. Buena salvada. No estaba seguro si lo era. Ella sonrió. Y sucedió algo extraño. Mi cerebro dejó de calcular. Odié eso. Fue ineficiente. Aprendiendo a balancearse, mis poderes fueron útiles. Mi coordinación no lo fue. La primera vez que intenté balancearme entre edificios, choqué contra una pared. La segunda vez, choqué contra un cartel publicitario. La tercera vez aterricé sobre un auto estacionado. El dueño no estaba contento. Me disculpé. Luego se escapó. Técnicamente, estaba mejorando. Mis redes eran orgánicas más que mecánicas. Otro efecto secundario de lo que me había pasado. Podría producirlos de forma natural y controlar su fuerza y dirección. El problema fue el impulso. La física seguía profundamente comprometida con arruinarme el día. Con el tiempo aprendí a anclar la red, a soltarla en el ángulo correcto y a utilizar el peso de mi cuerpo para generar impulso. Después de eso, las cosas se volvieron más fáciles. No estaba volando. No exactamente. Pero con suficiente altura y el movimiento adecuado, podía deslizarme entre edificios. A veces podía lanzarme lo suficientemente alto como para que la ciudad desapareciera debajo de mí. Esos momentos fueron, bien. No tenía otra palabra para ellos. Por primera vez en mi vida, podía ir a algún lugar simplemente porque quería. Sin permiso. Sin reglas. Sin jaula. Solo el viento. MJ. Pasaron 2 semanas. MJ y yo empezamos a hablar. Luego hablar se convirtió en caminar juntos. Caminar se convirtió en almuerzo. El almuerzo se convirtió en algo que no quería analizar. Entonces, naturalmente, lo analicé. Ella no me estaba usando. Ella no estaba fingiendo. A ella no le importaban mis notas. Ella no me pidió que hiciera su tarea. Ella no pidió favores. A ella simplemente le gustaba estar cerca de mí. Eso me pareció confuso. Una tarde, me sorprendió mirándola. ¿Qué? Nada. Definitivamente estabas mirando. Estaba pensando. ¿Acerca de? Miré hacia otro lado. Física. Ella se rió. Eres raro, Peter Parker. Me lo han dicho. Ella sonrió. Hay un evento este fin de semana. La miré. ¿Quieres que vaya? Sí. ¿Contigo? Ella me miró. En general, así es como funciona acompañar a alguien. Bien. Por supuesto. Bueno. Ella sonrió. Excelente. Y por alguna razón, esa sola palabra mejoró todo mi día. Estaba empezando a sospechar que tenía un problema. El evento llegó la tarde del sábado. MJ y yo caminamos por el centro. Las calles estaban abarrotadas. Música. Multitudes. Luces. Gente por todas partes. En realidad me estaba divirtiendo.
Entonces mis sentidos cambiaron. Una presión se deslizó por la parte posterior de mi cráneo. Los latidos de mi corazón disminuyeron. Todo a mi alrededor se volvió extrañamente claro. 5 segundos. Lo sabía. No sabía cómo. Simplemente lo sabía. 5 segundos. Algo estaba por llegar. Miré hacia la intersección. Nada. 4 segundos. MJ estaba diciendo algo. No la escuché. 3 segundos. Un motor lejano rugió. 2 segundos. La gente empezó a gritar. 1 segundo. Mi cuerpo se movió. Un coche apareció volando por la esquina. No estaba conduciendo. Lo habían tirado. Directo a nosotros. Agarré a MJ. Bajar. Me mudé. El mundo se desaceleró. Mis pies dejaron el suelo. Saqué a MJ del camino del vehículo y nos lancé detrás de una barrera de concreto. El coche se estrelló contra la calle. Los cristales explotaron por todas partes. La gente gritó y corrió. MJ me miró fijamente. Pedro. La solté. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente. ¿Qué acaba de pasar? Miré hacia la destrucción. Luego hacia la multitud. Algo enorme rugió a lo lejos. El sonido sacudió los edificios. Mis sentidos gritaron. Esto no fue un accidente. Algo estaba atacando la ciudad. Volví a mirar a MJ. Estaba a salvo. Eso era lo que importaba. Di un paso atrás. Quédate aquí. ¿Qué? Regresaré enseguida. Pedro. Yo ya estaba corriendo. Doblé por un callejón. El tejido adaptativo se activó. El traje se extendió por mi cuerpo. La insignia de la araña se desplegó sobre mi pecho. La máscara se formó sobre mi cara. Miré mi reflejo en una ventana oscura. Durante 2 semanas había estado aprendiendo lo que podía hacer. Durante 2 semanas, estuve preguntando en qué se suponía que debía convertirme. Finalmente tuve una respuesta. Me bajé la máscara. Bueno. Miré hacia el rugido distante. Veamos qué pasa. Entonces salté. Y por primera vez, Spider-Man entró en la ciudad. Fin del capítulo 3. Necesito sus reseñas y asumo esto, por favor chicos. La creación es difícil, ánimo. Vota por mí. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Capítulo 4. Contacto. Capítulo 4. Primer contacto. Esperaba que mi primera noche como Spider-Man involucrara algo relativamente simple. Un robo. Quizás un atraco. Algo con un número manejable de variables. En cambio, obtuve dinosaurios. 2 de ellos. Y estaban enojados. Aterricé en el techo de una tienda y miré hacia la calle. La gente corría en todas direcciones. Los coches habían chocado entre sí. Un semáforo colgaba de un cable roto. Y en medio de la intersección había 2 criaturas que parecían como si alguien hubiera tomado un dinosaurio, lo hubiera mezclado con un gorila y luego hubiera decidido que el resultado necesitaba más dientes. Uno era enorme. De 4 patas. Cubierto de escamas oscuras. El otro era más delgado, más rápido y tenía una cola larga que actualmente atravesaba autos estacionados. Me quedé mirando. Esos no estaban en el libro de texto de biología. La voz del traje se activó dentro de mi máscara. Corrección. Tu libro de texto de biología era inadecuado. Me quedé helado. ¿Quién dijo eso? Hice. Miré a mi alrededor. ¿Estás hablando? Sí. Nunca has hablado antes. Nunca activaste el sistema de comunicación. ¿Por qué no me dijiste que podías hablar? Una pausa. Nunca preguntaste. Miré a través de las lentes. Eso va a ser molesto. Así mismo. Suspiré. Excelente. La criatura más grande rugió. Mi traje lo escaneó. Se ha detectado un organismo biológico desconocido. ¿Puedes identificarlo? No. Útil. Gracias. Eso no fue un cumplido. Lo sé. Salté desde el techo. Problema 1. La primera criatura me vio inmediatamente. Cargó. Rápido. Mucho más rápido de lo que algo de ese tamaño tenía derecho a ser. Disparé una red. La línea atada a su hombro. Tiré. La criatura no se movió. Hice. Directo hacia allí. Oh, eso no es. Ja. Golpeé el pavimento. Duro. La criatura agitó su brazo. Mi sentido de araña gritó. Rolé. Sus garras atravesaron el asfalto donde había estado mi cabeza. Salté sobre su espalda. Bueno. Agarré su cuello. Gran error. Tiré. La criatura se resistió. Volé por el aire. Mi red se disparó automáticamente. Pop. Se encendió una farola. Giré alrededor de la criatura. Luego le di una patada directamente en el costado de la cabeza. La bestia tropezó. Aterricé. Bueno.
Lo señalé. Ese es uno. El traje habló. No lo has vencido. La criatura volvió a levantarse. ¿Por qué siempre arruinas las cosas? La precisión es importante. Problema 2. La segunda criatura atacó. Apenas lo vi. Mi sentido arácnido se volvió loco. Salté. Su cola pasó debajo de mí. Le di la vuelta y disparé 2 redes. Uno adosado a un edificio. El otro se enroscó alrededor de la cola de la criatura. Tiré de ambas líneas en direcciones opuestas. La criatura tropezó. Física. El traje respondió. Técnicamente, lo estás usando mal. Ahora no. La criatura se estrelló contra un camión estacionado. El camión volcó. Agarré el vehículo con ambas manos antes de que pudiera aplastar a las personas atrapadas en su interior. Mis brazos temblaron. Vamos, el metal gimió. Dentro del vehículo, una mujer gritó. Empujé. El camión se elevó lo suficiente como para que las personas que estaban debajo pudieran arrastrarse libremente. Mover. Ellos corrieron. Se me cayó el vehículo. Me temblaban los brazos. La demanda respondió de inmediato. Tus músculos están experimentando fatiga. Me di cuenta de. Deberías descansar. Descansaré cuando no estén tratando de comerse a la gente. Eso parece ineficiente. Bienvenidos al heroísmo. El edificio. Un rugido sacudió la calle. Entonces escuché algo peor. Grieta. Miré hacia arriba. Un edificio se estaba derrumbando. Todavía había gente dentro. No. Disparé telarañas. 1. 2. 5. 10. La demanda calculó la tensión estructural. La sección occidental está fallando. ¿Podemos detenerlo? Probablemente. Probablemente. Su definición de éxito parece flexible. Solo ayúdame. Disparé telarañas a través del edificio. Las líneas se enrollaban alrededor de vigas de soporte. Me anclé al edificio de enfrente. Luego tiró. La estructura gimió. Mis pies se deslizaron hacia atrás. Vamos. La pared se resquebrajó. Otro tramo empezó a caer. Mi sentido de araña gritó. Solté una red y disparé otra. Luego otro. Luego otro. El traje me guió. Punto de anclaje a 3 metros a tu izquierda. Disparé. Pop. Más alto. Disparé de nuevo. Ahora tira. Saqué con todo lo que tenía. El edificio dejó de derrumbarse. Apenas. La gente empezó a escapar por los pisos inferiores. Apreté los dientes. Vamos, mis músculos ardieron. Los últimos civiles escaparon. Liberé las webs. La sección dañada se derrumbó en la calle vacía. El polvo llenó el aire. Aterricé con fuerza. Estaba respirando pesadamente. El traje habló. Sobreviviste. ¿Esa es tu versión de estímulo? Sí. Trabaja en ello. Poner fin a la pelea. Las 2 criaturas todavía estaban en pie. Eso se estaba volviendo irritante. El más grande volvió a cargar. Esta vez tuve una idea. Corrí hacia allí. La criatura abrió sus fauces. Salté. Directo a su boca. La demanda se opuso inmediatamente. Ese es un plan terrible. Estoy consciente. Disparé telarañas dentro de su boca. Luego los ancló a edificios opuestos. Tiré. La mandíbula de la criatura se cerró de golpe contra la red. Rugió. Aterricé sobre su cabeza. Luego envolvió sus piernas. 1. 2. 3. La criatura cayó. La segunda bestia cargó. Salté sobre su espalda. Se resistió. Aguanté. Vamos. La criatura se estrelló contra un edificio. Casi me caigo. El traje mostró una advertencia. Impacto en 2 segundos. Gracias. De nada. Eso no es lo que yo choqué. Lo solté en el último segundo. La criatura se estrelló contra la pared. Disparé telarañas alrededor de sus piernas. Luego conectó las líneas a una grúa que pasaba. La grúa tiró. La bestia perdió el equilibrio. Se estrelló contra la calle. Me dejé caer a su lado. Ambas criaturas estaban inconscientes. Me quedé allí. Cubierto de polvo. Respirando con dificultad. La gente estaba mirando. Los teléfonos ya estaban apagados. Alguien gritó. ¿Quién eres? Miré a mi alrededor. Esa fue una muy buena pregunta. Me volví. Y saltó. La historia de portada. Regresé al callejón donde había dejado a MJ. Ella todavía estaba allí. En el momento en que me vio, corrió hacia mí. Pedro. Me detuve. Hey. ¿Dónde estabas? La miré. Luego ante la destrucción detrás de ella. Luego volvamos a ella. Y. Pensar. Rápidamente. ¿Te escapaste? Dijo. Sí. ¿Por qué? Tuve que usar el baño. Silencio.
MJ me miró fijamente. Pedro. Baño de emergencia. Desapareciste durante el ataque de un dinosaurio. Técnicamente, desaparecí antes del ataque de los dinosaurios. Ella entrecerró los ojos. Eso lo empeora. Sí. Ella suspiró. Eres raro. Me lo han dicho. Entonces las pantallas gigantes al otro lado de la calle cambiaron. Un noticiero interrumpió todo. Noticias de última hora. Aparecieron imágenes. Las criaturas. La destrucción. El edificio que se derrumba. Y luego, a mí. Balanceándose entre edificios. El periodista habló rápidamente. 2 criaturas no identificadas han atacado el centro de la ciudad esta noche. Los testigos informan que un misterioso individuo enmascarado intervino, rescató a civiles y finalmente sometió a ambos organismos. MJ se quedó mirando la pantalla. Luego me miró lentamente. Pedro. ¿Sí? ¿Quién es ese? Miré la pantalla. La figura enmascarada le devolvió la mirada. Me encogí de hombros. Probablemente algún tipo. MJ sonrió. Bien. Ella no me creyó. No estaba seguro de si eso era un problema. En algún otro lugar lejos del centro de la ciudad, una fábrica abandonada se encontraba a oscuras. En el interior, las máquinas zumbaban. Los monitores parpadearon. Una figura con una bata de laboratorio se encontraba ante una pared de pantallas. Las imágenes de Spider-Man se reprodujeron repetidamente. La figura miró en silencio. Luego sonrió. Entonces. La voz era tranquila. Casi divertido. Tenemos competencia. Se alejó de la pantalla. Interesante. Detrás de él, enormes cámaras de cristal se extendían a lo largo del laboratorio. Dentro de ellos había hienas. Formas masivas. Algunos tenían garras. Algunos tenían extremidades alargadas. Algunos tenían escamas. Otros apenas eran reconocibles como humanos. Un líquido verde burbujeaba a través de tubos conectados a cada cámara. La figura caminó entre ellos. Mi trabajo no se trata de crear monstruos. Se detuvo junto a una enorme cápsula. Su reflejo le devolvió la mirada a través del cristal. Se trata de evolución. Puso una mano contra la cámara. La humanidad ha llegado a su límite. La criatura que estaba dentro se retorció. Y mi plan para la evolución humana no se verá interrumpido. Las luces parpadearon. La figura se adentró más en el laboratorio. Su rostro permaneció oculto en las sombras. Pero su sonrisa no. La casa de MJ. Más tarde esa noche, acompañé a MJ a casa. Ella habló la mayor parte del camino. Escuché. Principalmente. Ella me habló de la escuela. Su padre. El evento. El ataque. Y el misterioso enmascarado. Ella estaba muy interesada en él. Eso me pareció un poco inconveniente. Llegamos a su casa. MJ abrió la puerta. ¿Papá? Una voz de hombre respondió desde el interior. MJ. Ella entró. Luego se volvió. ¿Vienes? Seguro. Lo seguí. Un hombre entró en la habitación. Alto. Grave. Más viejo. Él me miró. Y lo miré. Algo pasó. Mis sentidos cambiaron. No como el sentido arácnido, que detecta el peligro. Diferente. Estafador. Todo mi cuerpo parecía reconocer algo que mi cerebro no podía. Mi pecho se apretó. De repente la habitación se sintió más pequeña. El hombre me miró fijamente. Le devolví la mirada. Ninguno de nosotros habló. Entonces volvió la extraña sensación. El mismo sentimiento que había tenido antes. Solo que más fuerte. Mucho más fuerte. No sabía quién era el padre de MJ. No sabía por qué mis instintos gritaban. Pero una cosa era segura. Algo en este hombre estaba mal. Fin del capítulo 4. Necesito sus reseñas y asumo esto, por favor chicos. La creación es difícil, ánimo. Vota por mí. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación.